¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo fue el día de ayer? ¿Quién se durmió dándole vueltas a todo lo que se le había venido a la mente, a esos sueños, a esas aspiraciones? Hola, Hola, Cris. Hola, Guille. Hola, Marta. hola. ¿Quién se durmió? ¿Quién se durmió? Contarme qué tal os fuisteis a la cama. No me decís qué tal os fuisteis a la cama, ¿eh? Bueno, pues yo sobre todo espero que os dormiríais dándole vueltas a lo que os conté, porque al fin y al cabo es súper importante el motivo por el que cada uno de nosotros estamos aquí y ese compromiso con vuestros sueños. Cris, estoy tranquila. Porque se mueven cosas y quieras que no estás a nivel inconsciente y subconsciente, estás moviendo energía cada vez cada vez que tocas estos temas, cada vez que abres pasos de tu camino. Entonces esto es muy común, puede pasar. Pues como visteis ayer, lo que yo quería principalmente ayer era definir ese camino, ese recorrido, esa visión, que yo creo que Guille lo tienes claro, Cris, contigo he hablado también, Marta, contigo también, contigo me sé muchas cosas. Y lo que vamos a ver precisamente en el día de hoy son esos pasos que yo he dado y que con carácter general me ha tocado dar, pues con la mayoría de personas que al final han acabado llegando a mí por un motivo o por otro. Entonces te voy a volver a compartir o sea, lo que es la pantalla de ayer para explicarte el resto de fases. A ver, te comparto pantalla. Mm, no, esto ahí, aquí. Vale. Nosotros ayer concretamente nos quedamos aquí, en ese ejercicio que yo mañana os pasaré la meditación para quienes lo queréis volver a repetir, porque hubo gente que no terminó de conectar, no terminó de ver con claridad. Ay, que quiero ponerlo entero. Ahora. Mañana os lo volveré a mandar. Y lo que me interesa ahora precisamente es eso, contaros las fases o etapas para nosotros poder encaminarnos en esta dirección, que lo puedas tener lo más fácil posible, sabiendo que para todos hay desafíos. Eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie. Entonces, estas fases básicamente son cuatro que yo las he definido como el despertar, que es comprender la situación, la liberación de un montón de miedos, creencias, paradigmas, la alineación con ese orden superior más grande y luego el precio del legado, que sepas, por ejemplo, lo que he pagado yo hasta el día de hoy, pero con carácter general que nos puede pedir la vida a cambio. Y si nos centramos en el primer punto, en el despertar, como te dice aquí, la pantalla es comprender la situación, o sea, en el punto de partida en el que tú estés, que puedas comprender exactamente qué te está pasando. ¿Cómo vas tú a saber o a entender o intuir qué te está pasando? O sea, afinando muy bien tu intuición. Como te comentaba ayer, que tú puedas desarrollar una intuición muy, muy amplia, muy desarrollada y si te gusta todavía más allá, que puedas canalizar con todo tu equipo de guías para que te digan exactamente qué es lo que te está sucediendo a ti. ¿Por qué tienes ese bloqueo? ¿Por qué tienes esa resistencia? ¿Por qué te está empezando a fallar absolutamente todo? ¿Por qué se te caen todas las estructuras? Que comprendas ese punto de partida, porque si comprendemos lo que pasa, va a ser nuestro despertar y desde ahí vamos a empezar a encarrilarnos en lo que es más conveniente para nosotros. ¿Qué pasa también aquí? Además de comprender la situación, que es conveniente afinar nuestra intuición porque va a ir dándote muchos chispazos, muchas inspiraciones, muchas sincronicidades para que tú puedas hacer clics mentales. Lo que nos encontramos en esta primera postura o en esta primera etapa son un montón de bloqueos invisibles. Esos bloqueos invisibles, ¿qué pueden ser? Pues, por ejemplo, miedo al cambio, mucha resistencia a cambiar, a salir de ese sitio, de ese lugar, porque podemos estar en un sitio cómodo, en un sitio seguro, conocido, pero nos da mucha resistencia a tomar una decisión más difícil que implica una incertidumbre, que implica soltar algo que ya no encaja con nosotros. Esto es lo que le pasa a mucha gente, que se quedan puestos de trabajo que en definitiva no encajan con ellos, no están realmente a gusto y bien, pero por ese miedo y resistencia al cambio se quedan ahí, en la zona cómoda, en la zona de seguridad. Luego también aquí otro bloqueo invisible puede ser el vivir en piloto automático, vivir de tal manera de que tú estás cumpliendo tus obligaciones, tus tareas, haces tu trabajo, pero acabas viviendo en un piloto automático donde no sales de esa rutina. Puede que en momentos te plantees que quieres algo mejor o que así tú lo sientas,
pero en definitiva no haces nada real por salir de ahí. Y llega un momento donde tu intuición te puede estar marcando caminos, marcando pasos, pero tú al vivir en piloto automático no haces absolutamente nada. Y llega un momento donde ese estancamiento se prolonga y se prolonga y se prolonga. Y con el paso del tiempo, un estancamiento muy, muy largo conlleva a depresiones. Esta gente que vive en apatía constante, en falta de o en pereza constante o en depresión. Muchas veces es una depresión en silencio o encubierta, pero tú sabes que la persona no está bien. Pues ahí tenemos todos estos bloqueos invisibles que volveríamos otra vez al punto de partida anterior. ¿Qué hacemos con este bloqueo? Primero de todo, comprender qué nos está pasando, por qué nos está pasando esto y desde ahí veremos cómo resolverlo. Y te quiero aquí compartir mi propia historia, que ya lo supiste ayer, pero concretamente en mi caso, ¿cuál fue mi despertar? Pues mi accidente de coche. Cuando se me empezó a caer y derrumbar todo sin sentido, sobre todo el estrellarme, el darme cuenta que voy por un camino que yo, por mucho que esté esforzándome o dando y entregando, me estrello, me estampo, o sea, estoy viva de milagro. Pues ese precisamente fue mi despertar, comprender qué es lo que la vida me estaba diciendo. Me costó un poquito de tiempo entenderlo, pero luego me quedó claro. Es cierto que fueron llegando a mí como libros, mentores, personas que cada vez me lo iban dejando como más claro y cosas que cada vez me iban haciendo más clic. O sea, yo realmente cuando me quedó todo claro, si eso me pasó, por ejemplo, en un verano, pues me quedó todo claro 10 meses después. Me empezaron a llegar como informaciones y cosas que yo iba atando y dije, vale, acabo de entender por fin por qué todo esto que a mí me pasó con el accidente. Entonces, en mi caso fue ese mi despertar, pero tú tendrás el tuyo. Conozco a otras personas que han pasado por enfermedades, enfermedades muy heavy como cáncer o depresiones también muy, muy fuertes que le han obligado sin duda a cambiar de camino, a salir de donde estaban. Y para que tú puedas saber concretamente dónde está ese propósito tuyo, esa misión de vida, hay una serie de preguntas, aquí he puesto una, pero en realidad hay muchísimas más que quiero que tú te las hagas, como es, por ejemplo, si nadie te pudiera juzgar por la decisión que tú ahora tomes, ¿qué es lo que tú harías con tu vida? No solamente que yo te la haga, sino que escríbela ahí en tu cuaderno, en tu hoja en tu papel, y que te respondas a ti mismo, si nadie ahora juzgaría mis decisiones, absolutamente nadie me diría qué estás haciendo, qué loco estás o cómo se te ocurre eso, ¿qué harías exactamente con tu vida? ¿Qué camino escogerías? ¿Por dónde irías? O también otras preguntas como por ejemplo, ¿con qué sueñas tú cuando estás despierto? ¿Con qué fantaseas? ¿Cuáles son esas imágenes que se te vienen como flashes mentales cuando tú estás a solas, cuando estás de paseo, cuando estás escuchando música o entrenando? O incluso también, ¿qué harías aunque tuvieras todo el dinero del mundo? ¿Qué es lo que tú harías? Aunque ya lo tuvieras absolutamente todo, ¿qué es lo que tú harías aun teniendo todo ese dinero del mundo? También existen otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es esa idea que viene a ti una y otra vez y no te la puedes quitar de la mente? Continuamente vuelve y vuelve y vuelve. Una idea, un proyecto, una ambición. Todo eso te va dando pistas. ¿Qué son aquellos desafíos, pruebas muy difíciles, muy duras que tú ya has pasado, atravesado? Y que si unes eso, tu historia, con tus dones, talentos, con habilidades que tienes desarrolladas o que vayas desarrollando, que tú de esa manera podrías ayudar a otros ahí fuera, a cambiar sus vidas, a ir hacia adelante. Si tú vas uniendo todas estas preguntas y las respuestas, ahí vas a ir teniendo claridad de por dónde va tu propósito, de por dónde va tu misión. Y sobre todo esos sueños que llevan contigo tiempo, tiempo y tiempo. No es casualidad que tú estés siempre con una idea en tu cabeza, porque si esa idea no tendría sentido, Dios te la hubiera quitado ya. O hubiera pasado algo para demostrarte que no, que por ahí no es, como en mi caso el accidente. Pero si no te ha pasado nada de esto y tú sigues con esa idea ahí, entonces anótatela porque es una idea importante y tienes que tirar del hilo para ir viendo cómo todo el puzzle se te va despejando. Y también tienes que saber que es que el propósito de vida empieza por un punto y luego se va expandiendo, se va haciendo cada vez más grande. Yo cuando empecé con todo lo mío pensaba que solamente iba a ayudar al opositor porque es la idea que yo tenía en mi cabeza, que yo venía de ahí,
Pero luego, fíjate, en poco tiempo, la gente tan variada que me empezó a llegar. Incluso personas que me pedían ayuda específica en un tema que yo ni me lo planteaba el enseñarlo. Sí que lo había estudiado, lo había hecho para mí, pero no me había planteado ni siquiera el vender eso o comercializarlo para nada. Y sin embargo, estas personas es que me las mandaba la vida. Entonces yo me estaba dando cuenta que era como el universo me está diciendo, sí, tú vas a empezar por un punto, obviamente, porque todos venimos de un origen, pero luego verás que eso se va a expandir y verás que se va a ir haciendo más grande. Y me lo está demostrando tanto en lo que me han pedido personas como en los propios perfiles que me han llegado. Empecé por el opositor y me han acabado llegando gente emprendedora, gente con negocios, gente con la propia plaza pero que se quería ir, gente que no tiene nada que ver con un proyecto o con un trabajo, sino que está estancada durante mucho tiempo por un bloqueo emocional, un tema emocional que no había superado durante bastante tiempo. Y al final, si tú esos problemas, como te decía ayer, si tú no los miras y les pones un fin y los abordas cuanto antes, lo que hace es que a la larga se va haciendo la bola más grande, más grande, más grande. Pues una chica me llegó exactamente así. No sabía, llegaba al punto de que ni ella misma sabía qué le pasaba ni ponerle nombre. Pero ni tenía un negocio ni proyecto, ni tampoco quería opositar. Entonces, estas cosas pueden pasar y cuanto antes nos demos cuenta de que algo nos pasa y le pongamos fin y vemos, o sea, busquemos la forma y manera de atajarlo, muchísimo mejor. Entonces, en esta primera etapa fundamental, que comprendas qué te está pasando, que desarrolles ahí muchísimo, muchísimo tu intuición porque te va a ir guiando, te va a ir dando pistas, respuestas, sincronicidades para que tú ates cabos, que sepas que hay una serie de bloqueos que nos pasan a todos, el miedo al cambio, la resistencia, el piloto automático, preferir la zona de seguridad, que nos van a estar ahí siempre jugando en contra, pero que tenemos que ser hábiles para dejarlos al margen y sobrepasarlos. Y esas preguntas que a ti te van a ayudar a encauzar tu propósito, a que lo tengas todavía más claro, más definido, sabiendo que vas a empezar por un punto, pero verás que la vida te va a sorprender y te lo va a ir expandiendo. Si tú te comprometes, te lo va a ir expandiendo. Entonces, esta es la primera etapa, el despertar. Después tenemos la segunda, que es la liberación. Aquí es cuando yo veo, que a mí también me pasó, que muchas veces nosotros nos encontramos ahí en ese momento del cambio, ese accidente de coche o esas circunstancias donde todo se te viene abajo y no te queda otra que cambiar sí o sí tu vida. ¿Y qué sucede? Que muchas personas se resisten a todo esto. Se resisten a ir en pro de su evolución, en pro de sus sueños, de su propósito, de su misión, por un montón de condicionantes. Entre ellos, paradigmas familiares y sociales. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de ocasiones lo que tú sientes, quizás tu decisión, lo que tú quieres hacer, por donde tú quieres ir, no va a encajar muchas veces con la opinión de tus padres. Igual tus padres o tu padre o madre tomarían otra decisión diferente, tomarían otro camino. No encajaría también con la decisión del entorno, porque seguramente tu entorno, si no apuesta mucho por él mismo y no se atreve a hacer cosas diferentes, pues desde luego no te va a entender a ti. Entonces te vas a encontrar con la opinión de alrededor de que no avalan precisamente lo que tú haces, que quizás se te ha ido la pinza o eres un chiflado. Y ocurre por eso, porque la mayoría de la gente ahí fuera no está precisamente picando sus sueños, buscando la forma y manera de avanzar. Hay gente que por un lado se ha rendido y hay otras personas que están tan perdidas y confundidas que eso les impide tomar acción, que no es lo ideal, porque lo ideal es que tú avances aunque te encuentres perdido, porque esa claridad la vas a ir teniendo a medida que vas tomando pasos y acciones. Pero muchas personas se quedan ahí. Entonces nos encontramos con todos estos condicionantes, paradigmas familiares, sociales, el entorno. Tu familia posiblemente en ocasiones no va a entender muy bien lo que tú hagas o no avale propiamente tu criterio, tus decisiones. Y aquí volvemos a lo de antes, tienes que escuchar a tu intuición, siempre sé fiel a ella porque ella es la que mejor te va a aconsejar y la que mejor te va a decir por dónde tú tienes que tirar. Nos encontramos también con un montón de miedos, de creencias limitantes, miedo al cambio, miedo a la exposición, a que otros puedan pensar que qué estamos haciendo o a que nos juzguen. Miedo también al rechazo, a que otros te digan que no o que te hagan sentir menos, te hagan sentir inferior con eso que tú estás queriendo hacer, estás queriendo intentar. Miedo incluso a veces al éxito. Personas que dicen, bueno, es que, aunque sea un miedo inconsciente, me da miedo crecer mucho, ser muy exitoso, porque quizás las personas me van a buscar o se van a juntar a mí por ese éxito, por ese dinero, por eso que yo estoy creando y manifestando. No voy a poder tener relaciones auténticas o verdaderas. O miedo porque si brillo más que otros
me van a hacer a un lado, sí, me van a apartar directamente. También tenemos, por ejemplo, creencias limitantes como no soy suficiente, no soy suficientemente listo, no tengo las habilidades necesarias o quizás yo no tengo tanta capacidad, no tengo el tiempo, o sea, se me escapa el tiempo, yo ya es muy tarde para mí, no tengo el dinero, no tengo los recursos, no estoy lo suficientemente preparado. Hay un montón de resistencias que nos impiden que vayamos avanzando en estos sueños, en este propósito. Y por supuesto, todas estas creencias y todos estos medios, una vez que nosotros los detectamos o los intuimos, hay que atajarlos, hay que ponerles solución. Busca aquellas personas que te puedan ayudar a dar el paso, ya sea a través de libros, a través de formaciones, a través de mentores. Yo continuamente todos los miedos, que por supuesto yo también los he tenido y los sigo teniendo, si no es porque tengo gente que me acompaña y que me va rompiendo la cabeza y la mentalidad para que pese a ello yo continúe, yo es que no podría ni siquiera estar aquí compartiéndote esto. No habría conseguido lo que he podido conseguir hasta el día de hoy. Entonces hay que buscar esa forma y manera de romper la mentalidad para poder cambiarla, transformarla. Porque claro, en todo esto, ¿quién actúa? ¿Quién opera? ¿Quién consigue esos resultados ahí fuera? Pues como te digo, aquí es tu identidad. Es tu identidad operante. Tu identidad es tu autoconcepto. La persona que en definitiva tú eres, en quien te vas convirtiendo a medida que todo tu sistema de creencias, toda tu mentalidad, tú la vas transformando y la vas picando. Por eso aquí lo fundamental y básico a lo largo de toda tu vida, sea lo que sea que hagas, es que trabajes mucho quien tú eres y esa identidad tuya. Y que cuanto más eleves esta identidad, muchísimo mejor para ti. Porque cuanto más la subas, más lejos vas a poder llegar ahí fuera. Y si no vas elevando esta identidad, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a encontrar con techos invisibles. Hay un techo, es como un termostato a nivel subconsciente que llega a ti o que permite que tú puedas alcanzar lo que es normal para ti, lo que tu cerebro, por así decirlo, o tu sistema de creencias considera seguro y se va a quedar siempre en ese límite. Si tú por un casual sobrepasas un poquito ese límite, ¿qué va a hacer tu sistema de creencias? Volverlo al estado original, al estado que consideras seguro, a esa zona. Entonces, si tú, por ejemplo, sobrepasas un límite de facturación, lo que viene aquí a hacer el subconsciente es me van a aparecer gastos inesperados para que yo vuelva a lo típico, a lo que era común y normal para mí. Por eso aquí encontramos, por ejemplo, personas que siempre se topan con un mismo bloqueo. No consigo traspasar este límite, este techo. En el tema de los negocios, pues se ve mucho con lo que es la facturación. Pero es que en general puede pasar con todo. No tiene por qué ser un tema de dinero. Incluso a mí me ha pasado con gente de decirme, llevo tiempo haciendo desarrollo, llevo tiempo leyendo y he crecido mucho, sé que han cambiado muchas cosas de mi vida, aspectos, lo noto en mí, lo noto en mi entorno, pero hay un punto que no consigo traspasar porque hay algo más que quiero y me está faltando. Hay algo más que quiero y me está faltando y no consigo llegar. Y no sé exactamente qué es. Pues ahí está ese techo invisible, que con carácter general nos pasa a todos en algún momento y lo que tenemos que hacer es buscar la forma y manera de romperlo. Tú rompes ese techo, subes al siguiente. Una vez que subas al siguiente, romperás el siguiente y subirás al siguiente. Y así es como la vida te va preparando y te va haciendo crecer y evolucionar. Y cuanto tú más crezcas y evoluciones, mejores cosas llegan a ti en todos los sentidos. Entonces, fundamental trabajar continuamente en esta identidad. Es como tu autoconcepto, tu identidad operante y desde ahí va a partir todo, todos tus resultados, todo lo que consigas. Y claro, también pongo aquí la toma de conciencia. ¿Por qué esta toma de conciencia? Porque si nosotros no somos conscientes de aquello que nos está limitando, de estos miedos, resistencias, creencias limitantes, condicionantes del entorno, si no lo sabemos, si ni siquiera lo intuimos, si no nos percatamos, no tenemos la posibilidad de cambiarlo. Directamente es que nos perdemos. Es cuando llega el momento donde sabemos que algo nos está pasando y le estamos dando muchas vueltas y no damos con ese por qué, no entendemos exactamente, pues ahí está, en esa toma de conciencia, en abrir todavía más tu capacidad de observación, tu capacidad de intuición, qué me puede estar pasando exactamente, porque cuanto antes lo detectes, antes lo vas a poder cambiar. Y cuanto antes tú lo cambies, muchísimo mejor, porque ya ahí tus resultados poco a poco se van a ir transformando, que es lo que nosotros queremos. Entonces, en relación con este contenido, con esta segunda fase o etapa, quiero aquí que en ese cuaderno tuyo, en ese papel, apuntes qué beneficios te daría a ti detectar ese miedo, esa resistencia o esa creencia limitante que ahora te puede estar influyendo.
¿Qué beneficio me da cambiarla? ¿Qué beneficio me permitiría obtener? Uy, no solamente qué beneficio, sino también qué estilo de vida. Si yo rompo este paradigma, este miedo, esta creencia limitante, estos frenos, ¿qué estilo de vida me permitiría a mí tener? Y también el ejercicio que veíamos ayer de los consejeros, quien sea que se te representó a ti, que en relación con este punto, con estos miedos, con estos frenos, tú les hagas una pregunta a ellos y anotes la respuesta que tengan para ti. Y me imagino, espera que voy, que no quiero eso. Me imagino que ya lo tenéis escrito, ¿no? Ujú. Ok, pues entonces ahora sí, paso a la siguiente, ahí, que a veces se me pasa mal. Vale, en relación con este contenido, precisamente como habla de miedos, de creencias limitantes, he querido compartirte una serie de testimonios. En el anterior, que era el despertar, el comprender la situación, te comparto pues mi propio testimonio porque fue mi accidente de coche. Es lo que me hizo a mí despertar, comprender qué estaba pasando y poder saltar a lo que mi alma quería, realmente quería, mi propósito de vida. Pero en relación con este segundo contenido, te quiero compartir testimonios de personas que han estado conmigo. Estos son dos vídeos, así que primero te voy a compartir este que está escrito. Georgina concretamente es una chica que viene a tener como mis años, 33, 34 años. Ella es fisioterapeuta y ya tenía tiempo con su negocio, con su emprendimiento, puede que unos 2 años tranquilamente. ¿Y qué le pasó? Pues se encontró en un problema de facturación, un bloqueo de facturación. Quería como sobrepasar un límite, pero como te decía antes, por ese techo invisible no podía. Algo le pasaba, no entendía lo que y entonces llegó a mí contándome este problema. ¿Qué es lo que hicimos exactamente con ella? Reprogramar ese miedo, esa limitación, pero también en tema de negocios siempre va a haber una parte de estrategia, porque en cada negocio es un mundo, hay diferentes formas de venta, diferentes formas de ofrecer tu producto o servicio, entonces ahí hay una parte estratégica. Entonces, concretamente en ella hicimos esas dos cosas, detectar que le estaba frenando, cambiar eso y aplicar estrategia. Por eso tú ves que de una semana para otra hizo un salto tremendo que puede parecer una locura, que en una semana 400 euros y a la siguiente, una semana después, haga casi 2000. Pero es por eso, desbloqueas algo que está en ti y aplicas estrategia. Y esto con cualquier persona, en ella, por ejemplo, fue muy rápido. Puede que otra persona le pueda costar un poquito más de tiempo, pero si haces estas dos cosas, reprogramación interna e ir aplicando cosas para cada uno lo suyo, en este tema son negocios, esto se acaba dando, porque estás trabajando sobre tu identidad operante, no es magia. No es que sea magia, no es que unos puedan y otros no. Estás trabajando sobre tu máquina, sobre tu poder, sobre tu sistema de creencias. Es este el que lo va manifestando todo ahí fuera. Y si tú estás alineado con lo que a ti te corresponde, con tu propósito o misión, eso se produce en ti. El único motivo en el que no se puede dar es si no te corresponde. Pero si no te corresponde, pues evidentemente vamos a salir de ahí. Pero si no, esto no es magia, es simplemente ciencia. Reprogramas, aplicas lo que tengas que aplicar, también un montón de ideas que a cada persona le puedan venir, inspiraciones, intuiciones, y se acaba produciendo. Y luego, este es el caso. Aquí te voy a tener que dejar de compartir la pantalla porque son dos vídeos. He intentado compartir todo desde aquí, pero no lo he conseguido. No sé muy bien cómo se hace. Entonces te lo voy a compartir desde mi ordenador, propiamente el audio de ellas. Y te voy a explicar cada caso. A ver, compartir. Em, vale, esta es Laura. ¿La Hola escuchas? Lorena, quería darte las gracias y poder explicar que después de un tiempo de haber estado contigo, de ir de tu mano,
de ayudarme a trabajar mis miedos limitantes, todo aquello de mi infancia, de mi pasado, de mi adolescencia, que me atormentaba, que no me dejaba avanzar y que no me dejaba creer en mí, no me dejaba ver la persona que hoy en día sí que soy, sí que veo, sí que me reconozco, cómo he crecido y evolucionado en mi negocio, cómo está creciendo mi economía, y soy consciente realmente del resultado que está teniendo todo este trabajo. O sea que por todo esto, mil gracias, no tiene precio y no tengo palabras para agradecerte todo lo que estoy consiguiendo. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, pues este es el caso de Laura. Laura, ella es peluquera, tiene su negocio desde hace ya tiempo, o sea, toda la vida se viene dedicando a él y siempre ha vivido de él. Pero le pasaba también como a Georgina, o sea, había como una serie de límites que no conseguía traspasar, de poder llevarlo a un siguiente nivel, de poder conseguir más, facturar más, vivir todavía mejor de lo que ella hacía. Con ella, por ejemplo, estuvimos tiempo, estuvimos casi 6 meses trabajando juntas y hicimos exactamente lo mismo, quitar un montón de bloqueos, un montón de resistencias, de frenos, de creencias limitantes que vienen de todo lo que cada uno de nosotros hemos pasado. ¿Y qué pasó pasado ese tiempo? Pues que le empezaron a llegar clientes. Al principio le llegaban como pues unos cuantos clientes más. Le estaba mejorando la economía a un nivel más pequeño. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que al principio fueron unos pocos, pero ahora ya es como una avalancha que me dijo, Lorena, yo no doy abasto con ellos, no puedo y lo único que puedo hacer es contratar a otra persona para yo no perder esta gente, para no perder negocio. Entonces llegó el momento donde ella ha tenido que contratar personal para que le puedan ayudar y coger todos estos clientes. ¿Por qué te lo comparto? Porque precisamente es como te decía antes, si tú empiezas a liberar bloqueos, te empiezas a expandir. Puede que a unos lo consideran antes y a otros les pueda costar un poquito más, pero esto empieza a suceder porque la vida va en pro de tu evolución, en pro de tu expansión y siempre quiere lo mejor para ti y quiere que tú te quites todas estas cargas para poder darte más. Y este, por ejemplo, es el caso de Laura. Como te digo, empezaron a llegar clientes primero poquito, pero luego ya en avalancha. Y te voy a compartir también el caso de Marta. Te quito este y te comparto el siguiente. A ver, que Marta es una opositora, que la tenemos aquí también en el Zoom, que luego la vamos a pasar. A ver, no me deja compartir. Tengo que quitar el anterior. ¿Por qué? ¿Cómo quito este? ¿Cómo quito esto? Es que es la primera vez que comparto vídeo, pero no me está dejando quitarlo. Archivo de vídeo. A ver. Ahora, no sé por qué no me dejaba, pero bueno, ahora me deja. Buenos días, me llamo Marta, acabo de aprobar mis oposiciones y bueno, quería comentaros un poco mi testimonio, las circunstancias en las que llegué a Lorena y cómo me encuentro ahora mismo. Yo era una persona que venía de una muy falsa o de una muy baja autoestima, de una serie de creencias limitantes, porque he hecho una oposición bastante complicada y bueno, pues yo siempre me veía menos o inferior a los demás y esto me impedía avanzar y me impedía ser consciente de mi potencial y emplearlo en plenitud. Y bueno, cuando conocí a Lorena, pues hemos estado trabajando toda esta serie de creencias, toda esta serie de ideas que yo tenía en mi cabeza, las hemos ido transformando y ese miedo, esa limitación y esa serie de creencias que me hacían no llegar a mi máximo potencial, pues las he transformado y a día de hoy pues he aprobado la oposición. Entonces, bueno, simplemente dejo mi testimonio para deciros que hay una serie de cosas que muchas veces no somos conscientes, que nos limitan, que hacen que no lleguemos a nuestro máximo y a nuestro verdadero sitio y que gracias a Lorena hemos trabajado todo eso con una serie de técnicas y que estoy desde hoy contentísima y mandaros un abrazo. Pues esta es Marta, que además la tenemos aquí en el Hola. chat y que precisamente he querido darle paso. Te voy a dar paso a ver si te puedo invitar. Un momento, ¿eh? No, pues no sé exactamente. ¿No se me escucha? Sí, no sé que se te escucha, Marta, pero te quería invitar como para que salieses en la pantalla, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, no importa, no importa. Habla directamente, Marta. Mm, Cuéntales exactamente lo que hemos hecho juntas, cómo te has sentido, en qué te ha ayudado, lo que tú quieras compartir. Bueno, pues yo conocí a Lorena cuando suspendí el dictamen de Barcelona, que es el último ejercicio de mis oposiciones,
Además fue especialmente traumático o triste para mí porque vi que otra compañera que llevaba mucho menos tiempo que yo aprobó. Y yo en general, no en este caso solamente, veía que había gente que incluso estudiaba menos que que yo hablaba con ellos y entendía que no había una diferencia de nivel y que sin embargo ellos conseguían el objetivo de una manera, hombre, estas posiciones son muy duras, ¿no? Pero con una cierta tranquilidad y con una cierta armonía y que yo por más que lo intentaba, pues sufría mucho, no estaba bien. Y además yo me sabía los temas, me sabía los artículos, pero hay algo que estaba como aquí, como si fuese un techo que no era capaz de romper. Ni yo misma me veía probando la oposición, pero sí tenía alguna certeza. Tenía la certeza de que, uno, me sabía el temario y sabía los artículos, que los artículos en mi caso eran muy importantes, y segundo, que tenía voluntad y fuerza suficiente para continuar. Pero sabía que si continuaba en el mismo sitio en el que estaba, iba a volver a suspender, porque yo entendía que había alcanzado mi propio techo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto que di con Lorena, fue un encuentro súper casual, la verdad, que podríamos decir que fue esto no es ciencia, lo nuestro fue un poco de magia, nos encontramos, empezamos a hablar y entonces a través de hablar con Lorena, pues ella puso en palabras lo que a mí me estaba sucediendo y a partir de ahí empezamos a trabajar tanto las creencias que yo tenía como por supuesto, esto creo que es muy importante, yo misma tomé decisiones, es decir, que esto no es nada que te caiga del cielo, sino que a través de la luz que Lorena te da en cuanto al propósito de vida y en cuanto a las cosas que te están limitando, tú tienes que ser capaz, como decía antes ella, de aplicar, ¿no?, tus conocimientos, es decir, tienes que tomar decisiones que te empujen hacia el camino, porque si estás dentro de ese propósito, que yo en mi caso sabía que lo estaba, a partir de ahí me tocó decidir y utilizar todas las herramientas que Lorena me dio para aplicarlas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que acabo de aprobar la oposición. Además, puedo decir, sin ánimo de tirarme ningún tipo de farol, sino que es la realidad, por eso la cuento, que he sacado una nota bastante aceptable, estoy dentro de la primera mitad de aprobado y además en este proceso he sentido que todo fluía, es decir, desde el primer momento no puse en duda, es decir, yo ya sentía que esto era mío, sentía que iba a aprobar y sentía que esto me iba a llegar, tenía una certeza y tenía sobre todo una claridad mental que antes me faltaba. Por supuesto está también el trabajo de mis preparadores que entran dentro del plano de lo teórico, pero en cuanto a mi propia mentalidad, que a mí me fallaba muchísimo porque yo he sido mi peor enemiga durante la oposición y eso tenía también su propia explicación de cosas que hemos tratado Lorena y yo, pues gracias a ese trabajo que hicimos, le di al clic de mi cabeza, metí la llave y abrí la cerradura. Entonces, pues este proceso se me ha hecho muchísimo más sencillo, muchísimo más llevadero y diré que en algunas partes hasta he disfrutado. Sí, sí, sí. Es que tal cual. O sea, hicimos un montón de trabajo de autoconcepto y identidad y luego conectar con esa intuición porque Marta me empezaba a contar cosas de, Lorena, me ha pasado esto, ¿y tú qué crees? Porque yo creo esto y esto, porque mi intuición me está diciendo esto, esto. Y luego era tal cual, ella se iba haciendo caso ella sola. Fue cada vez afinando más el instrumento, porque durante la oposición le han pasado cosas, o sea, te han pasado cosas de tomar decisiones difíciles. Fíjate en el último examen. En el último examen, menudo desafío tuvimos ahí. Y además curioso porque de los primeros exámenes, hay tres exámenes importantes aquí en notarías, pues en el primer examen le tocó, se examinaba el 11 de noviembre, el 11 del 11, la habitación 111, muy fuerte. Y así hemos estado con señales un montón de tiempo. Uh -huh. Sí, O muy sea, fuerte. y le siguen pasando señales. Hoy me mandaba el 888. Sí, del número del certificado digital, muy fuerte todo. Sí, y cosas que hemos ido intuyendo que las íbamos comprobando, las íbamos comprando. Pero sí que había, durante el proceso había decisiones difíciles. A Marta en el último examen le tocó comerse el tarro, tener que tomar una decisión complicada y eso parte de escucharte, de hacerte caso y de seguir confiando. Fija, si es que además estuvimos dándole vueltas un montón a esa decisión, anda que no estuvimos hablando. Madre Sí. mía. Por eso, chicos, que esto pasa, pero el manifestar nuestros sueños es un conjunto de identidad, autoconcepto, mentalidad fuertemente trabajada, picada, resistencias, o sea, mentalidad volada, pero volada en el buen sentido. Y luego escucharte, saber escuchar tu intuición, porque te va a estar hablando todo el rato, porque sabe el camino, sabe el mapa, te va a guiar. Pues entonces ahora te comparto, a ver cómo dejo de compartirte esto, que son mis primeras veces con los vídeos. Ahora te voy a compartir el otro testimonio, me tengo que ir a la pantalla. A ver, aquí, vale, sí. Entonces esto, teníamos estos dos, Marta, Laura, Georgina, y el siguiente, ay, que no pasa ahora. El siguiente es Luisa, que Luisa es una mamá
del emprendimiento del multinivel. Ella llegó a mí porque ya llevaba tiempo dedicándose a estos negocios, estaba bien y estaba contenta, pero sí que es cierto que le pasaba otro bloqueo diferente y es que le costaba mucho tener como foco, dirección, foco, estrategia, o sea, digamos que se desperdigaba. Tenía que hacer bastantes cosas y se perdía entre las cosas, no conseguía tener una productividad. Entonces llegó a mí con este tema que me dijo, Lorena, llevo con esto toda mi vida, estoy contenta con lo que hago y me encanta a lo que yo me dedico, me encanta este proyecto, pero llevo toda la vida con este problema, no sé si me vas a poder ayudar. Así me lo dijo, no sé si me vas a poder ayudar. De hecho, al principio desconfiaba un poco y todo, pero luego se fue contenta. Y estuvimos, en este caso, por ejemplo, fueron 2 meses, lo mismo, trabajando, por un lado, todas estas limitaciones, creencias limitantes, ¿qué te está frenando? ¿Qué te está haciendo que tú te disperses? Que tú no seas capaz de mantenerle el foco, la energía. Y luego, claro, siempre que sea un tema de negocios, va a haber estrategia, va a haber una parte de implementación con X, cada persona X. Y como te pone aquí, en 2 meses ella mejoró este problema que me trajo, este tema de la productividad del foco, incrementó sus ventas, su productividad y la empresa, que concretamente Mary Kay, le empezó a dar premios y reconocimientos por parte de la empresa. Simplemente cuando tienen buenos trabajadores, pues una forma también de incentivarles, de motivarles, de que ellos sigan en esa marcha, pues la empresa les suele dar premios. De hecho, de estos premios a mí me regaló cosillas también. O sea que quiero que veas, te comparto todo esto, como te decía, porque no es magia. Es que si tú empiezas a hacer esto en ti, los resultados se producen. A veces antes y a veces después. Nunca sabemos exactamente cuánto tiempo, pero se producen porque estás cambiando la materia prima sobre la cual trabaja tu cerebro. Tu cerebro necesita inspiración, necesita, como nosotros comemos, y de ahí sacamos la energía, tu cerebro necesita lo mismo. Entonces, cuando tú empiezas a machacarla así, a cambiar todo tu sistema de creencias, tu identidad, esto se acaba dando, se acaba dando. Y bueno, la tercera etapa, la alineación. ¿Qué pasa cuando nosotros ya hemos comprendido la situación de la que venimos? ¿Qué me quiere decir la enfermedad? ¿Qué me quiere decir el accidente de coche? Empezamos a trabajar esta identidad, este autoconcepto, nos quitamos un montón de barreras, un montón de frenos. ¿Qué sucede? Que empezamos a estar alineados. Cuando nosotros estamos alineados, nos encarrilamos con más facilidad al propósito, a la misión de vida, a nuestros sueños, y parece que el camino como que es más fácil. Es lo que nos contaba Marta, ¿no? Que dice, yo es que ha habido momentos en los que incluso lo he disfrutado. Me ha gustado, pese a que son posiciones muy exigentes y muy duras, porque yo también las he hecho y sé lo que es eso. Entonces te permite que vayas haciendo el camino con cierta ligereza, con cierta facilidad. Parece que hay ciertas oportunidades que vienen a ti de forma más fácil, más sencilla. Ojo, sigue habiendo obstáculos, sigue habiendo dificultades, sigue habiendo retos, momentos que vas a decir, no, esto me está fastidiando un montón, esto no lo estoy entendiendo, pero lo vas a llevar de otra forma. Lo vas a llevar de otra forma y vas a ir viendo que la vida como que te va dando pequeñas ayuditas, pequeños empujes por aquí, esta persona que se cuela por allá, este que viene con un consejo, este que aparece y que justamente tiene lo que tú andas buscando. Tienes que estar muy atento porque en esta fase de alineación van a empezar a suceder lo que se llaman las sincronicidades, las coincidencias significativas. Como te digo, personas que aparecen, que te dan un consejo, que te dan una ayuda, que te inspiran, que tienen lo que tú estás buscando o que ya han recorrido eso que tú estás buscando y que te pueden, por tanto, servir de empuje, servir de motor. Oportunidades que la vida te va soltando, como, mira, estate tranquilo, el camino es por aquí, te voy a ir dando esto y luego te voy a ir dando esto otro. Quizás a veces te lo da dando como poquito a poco, pero para que tú veas que sigue, sigue, que es por ahí. También en esta fase se te empieza la intuición, la empiezas a tener como más desarrollada y tienes mayor claridad, más inspiración, más ideas, empiezas a estar simplemente más conectado. Así como ayer hablábamos de la desconexión, pues aquí empiezas a estar más conectado, empiezas a saber guiarte mejor, a fluir más fácil con la vida, a pesar de que va a haber desafíos, pero lo vas a ir haciendo más fácil. Y también vas a empezar a generar abundancia y éxito desde la coherencia interna. Es que no hay nada mejor que crear éxito, trascendencia, éxito personal, éxito material, desde la unidad contigo, desde quien tú eres, desde tu ser. Si es que realmente es así, has venido a enseñar tu luz y desde tu luz empezar a crear éxito y abundancia.
porque lo tiene para todos. No pienses que lo que le ha pasado a Laura es extraordinario, a Georgina, a Luisa, a Marta no es para todos. Esto Dios, la vida, el universo lo quiere para todos. Sí que por regla general te dice, yo te lo voy a dar, pero para dártelo primero haz lo que te toca. Haz ese trabajo personal, haz ese desarrollo, haz esa inversión en ti, porque si no, como que no termina de ser del todo posible, más que nada por lo que cada uno de nosotros cargamos y las historias que traemos y los condicionantes personales y familiares, que ahí se mete mucho, ¿eh? En todo el tema familiar arrastramos mucho. Y también en esta fase o etapa, una vez que ya estamos alineados, empiezan a pasarnos estas sincronicidades, estas cosas que son como muy significativas, que dices tú, no puede ser esto casualidad, esto me llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo conveniente? Que tomemos acción masiva en esa dirección. Cuanto más rápido seas en actuar, cuantas más acciones tomes, mejor. Te va a dar ventaja, se va a mover más rápido la energía y las oportunidades van a poder llegar a ti de manera más fácil. Toda la gente exitosa que ves ahí fuera, todos estos que han construido grandes imperios, son gente de muchísima, muchísima acción. Aunque no tengan los resultados en ese momento que andan buscando, aunque se encuentren con que la situación precisamente es toda la contraria a lo que quisieran ver, da igual, siguen actuando, siguen accionando. Muchísima, muchísima acción, muchísima acción. Muchísima, pero muchísima. Es lo que, en definitiva, ahí fuera te va a dar ventaja. No va a ser una cuestión de inteligencia, sino qué tanto actúas, qué tanto tú aprendes, inviertes en ti, te desarrollas a ti para que esa identidad vaya cambiando, ese autoconcepto. Y cuánto más estás trabajando. Es que la cosa es esa. La ventaja la cogemos así y el éxito te va a acabar llegando de esta forma. Y luego también en esta fase etapa, toma de decisiones, porque aquí te puede tocar tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, cuando a mí, en el caso del accidente, tuve que tomar esa decisión de, bueno, Lorena, ¿tú qué es lo que quieres realmente? Y al tú optar por esa decisión del alma, evidentemente te vas a alinear, pero sí que puede ser una toma de decisión difícil. En mi caso no fue tan difícil porque yo lo tenía claro, pero sé que si a otra persona le pasa lo que a mí, hubiera sido una decisión bastante difícil. Tener que optar por esto que es muy llamativo, es muy tentador, o por esto otro donde encima tengo que empezar completamente de cero, porque yo empecé de cero, sin dinero, sin recursos y además voluntario y gratuito. O sea, imagínate. Entonces, en esta fase suele ser común una serie de decisiones difíciles, como por ejemplo otras veces puede ser que te apartes de personas que no te aporten o que puedas tener una cierta relación, pero esa relación no está alineada con lo que tú quieres construir. Tú quieres, por ejemplo, conseguir determinadas cosas, llegar más lejos, y la otra persona no está pensando en crecer. Todo esto le da exactamente igual, está perdiendo el tiempo, está, sí, perdiendo el tiempo, dejando pasar la vida, no está preocupándose por algo mejor. Pues evidentemente ahí los dos no estáis muy alineados y llegará el momento de tomar una decisión de esta persona me suma o al final me está restando. Quiero realmente tenerla de pareja, de compañía, o voy a tener que tomar la decisión de soltar. Y cuando te digo una pareja, lo digo porque me ha tocado hablar con personas de este tema, pero es que también es en entornos. Soltar entornos que ya no te aportan, que ya no te suman, no te apoyan, no tienen la misma visión que tienes tú, no quieren lo mismo. Ellos quizás pues se están conformando a veces incluso se conforman con un trabajo que no quieren, que realmente no es lo que desean. Y tú, sin embargo, estás pensando en algo mejor para ti, estás luchando por tus sueños, pues evidentemente ahí ya no estáis alineados. Ahí vas a tener que tomar una decisión de poco a poco ir soltando, ir alejándote, porque no va a vibrar contigo. Y todo esto, todas estas decisiones difíciles, pues te va encarrilando cada vez más a lo que tú quieres y permite que eso que tú quieres, que lo que estás manifestando, te pueda llegar. Porque vas a ver que para manifestar esos sueños hay una transformación personal. En todos, en todos. El precio a pagar es el precio de tu transformación. Y a cada uno será un precio mayor o menor, con un tiempo mayor o menor, pero todos pasamos por ahí. Es imposible, si no conozco a nadie, ni de mis mentores ni de nadie, que haya conseguido grandes cosas y no haya hecho una transformación interna. Porque por regla general estamos en puntos de partida desfavorables, ya sea el tiempo, ya sea el dinero, ya sea el entorno, siempre hay algo que va en contra, siempre hay algo que no encaja. Porque si fuera fácil y sencillo, aquí todo el mundo tendría lo que busca, todo el mundo estaría muchísimo mejor, mucho más feliz, con mucho más dinero, con mucho más de todo. Y lo cierto es que ahí fuera la mayoría en el fondo no lo tiene. Porque claro, no todo el mundo toma esas decisiones difíciles, no todo el mundo se compromete y no todo el mundo pues paga el precio.
Y justamente al hablar de pagar el precio, bueno, se me olvidaba respecto de esta etapa, tercera también, apúntate ahí en tu libreta, en tu papel, qué beneficios te daría a ti estar encarrilado a tu propósito, generar esa conexión con el universo, afinar tu intuición y que te pueda ir guiando de manera más fácil. ¿Qué beneficios obtendrías si te alineas concretamente con este propósito y con este orden superior? Una vez que también apuntes los beneficios, apúntate estilo de vida. ¿Qué estilo de vida me va a permitir vivir en propósito, cumplir mis sueños, ser fiel a mí mismo? Y después del estilo de vida, la pregunta a tus consejeros. ¿Cuál es esa pregunta que al hilo de este contenido te apetecería hacerles ahora para que te puedan dar la respuesta, te puedan aconsejar y decirte qué es lo que te conviene hacer, qué es lo más favorable? Y cuando lo tengáis, si lo tenéis ya, me lo compartís por el chat. Imagino que lo tenéis ya, ¿no? Lo tenéis escrito. ¿Lo tenéis, chicos? Bueno, intuyo que lo tenéis. Vale. Vale, pues entonces, la cuarta fase, la última de todas, es el precio de tu legado. Quito esto por aquí. Para que veas exactamente el precio que yo he tenido que pagar hasta el día de hoy, y bueno, tendré que seguir pagando más. Pero ¿qué es lo que te pide la vida a cambio de poder conseguir tus sueños, de poder manifestar eso que está ahí en lo más profundo de tu corazón? No significa que porque tú veas esta cifra mía, tú tengas que pagar la misma. Yo te cuento exactamente lo mío, mi camino y mi recorrido, todo lo que yo he hecho, lo que he tenido que, cómo me he tenido que formar, invertir, herramientas, estrategias, conocimientos, todo eso. Y claro, qué es aquí importante destacar en esta cuarta fase o etapa? Pues que la vida a todos nos va a pedir un precio a cambio para darnos eso que estamos buscando. Porque eso es lo que nos diferencia a unos de otros. Eso es lo que hace que una persona al final llegue y lo consiga
y por lo tanto se ha convertido en un ganador y ha obtenido esa vida abundante, esa vida diferente, o lo que hace que otras personas en definitiva se rindan, no continúen para adelante y no acaban teniendo lo que realmente desean. Y poco a poco se van estancando, se van conformando y van perdiendo la vida, realmente perdiendo la vida porque no la están viviendo tal y como ellos habían pactado al momento de venir y no la están viviendo de la forma y manera que quisieran. Entonces, siempre en la vida te va a pedir un precio a cambio, que es hacer todo lo que haga falta, todo lo necesario. Y seguramente aquí te va a pedir hacer, tomar acciones o hacer cosas todavía más allá de lo que hayas podido hacer hasta ahora. Yo me acuerdo cuando a mí me pasó toda la movida y yo dije, pero todavía tengo que hacer más. Todavía más después de esos 10 años con todo lo que había hecho, digo, todavía más. Dije, pues sí, todavía más, Lorena. Todavía mucho más. Porque fíjate, todo esto de aquí abajo ni lo tenía yo. Yo solamente tenía estas dos partes de aquí arriba, todo lo de abajo no lo tenía. Entonces te va a pedir que hagas lo necesario, que estés en el 1% o el 3% de la población que sí está realmente comprometido con sus sueños, con hacer lo que haga falta, con resistir, con continuar, con seguir invirtiendo, con seguir accionando, con no caerse, pase lo que pase, aunque puedas tener momentos de hoy me concedo un mal día o mañana 2, 3 días que estoy mal, pero luego sigues haciendo, sigues en la carga. Te va a pedir exactamente eso, que estés en ese porcentaje de 1% de personas que lo consiguen, que llegan más lejos y que sí, al final acaban teniendo la vida que buscaban. Pero vas a ver que no es fácil, vas a ver que la mayoría no lo tiene. Y eso es porque no han pagado el precio, no han hecho todo lo necesario por estar ahí, en ese porcentaje pequeñito de la población que realmente dicen que quieren eso y se comprometen a conseguirlo. Y como puedes ver ahí, ¿qué es lo que yo he pagado? Pues hasta el día de hoy, en realidad son más de 40.000 euros. Es un poquito más, venía a ser como 41.000, pero poner una cifra redonda, pues la quise poner así. Y lo que te pongo ahí, pues es tal cual. He pasado por la carrera, por la oposición, tengo 2 máster, tengo 3 mentores de alto nivel, que son todos estos que a mí me rompen la cabeza, que a mí me hacen avanzar. Cuando yo he podido conseguir cosas conmigo o con personas, digo, claro, pero todo lo que están haciendo conmigo, todo lo que a mí me están ayudando, todo lo que a mí me están enseñando, cuando tengo otros compañeros que a mí a veces me dicen, oh, pero es que vas rápida. No es que vaya tan rápida, es que mira todo lo que yo estoy haciendo, invirtiendo, pagando, buscándome la vida, buscándome las formas y maneras. Es por eso. Unos están pagando el precio y otros están acomodándose, relajándose, procrastinando, optando por posturas, por decisiones más cómodas. Pero sin embargo, yo no. Yo no. Y ese es el precio que te va a pagar la vida y que actúes a pesar del miedo, porque es como te decía también que hay decisiones difíciles y dentro de esas decisiones difíciles algunas te va a tocar darlas con miedo. El otro día, por ejemplo, me pasaba con una chica, tenía que comprar una cosa y me decía, Lorena, es que tengo los dedos que me están temblando y le digo, claro, es que vas a tomar decisiones, vas a hacer inversiones o vas a comprar cosas donde te va a temblar el pulso, vas a estar súper nerviosa. Pero es que es ahí donde el miedo te habla, es un indicador de vamos, atraviésalo, vamos, porque detrás de ese miedo siempre hay una resistencia, o sea, perdón, siempre hay una recompensa. Y cuanto tú más te expandes y más miedos rompes, más permites que tú te expandas a nivel personal. Y si tú te expandes, tu vida se empieza a expandir y te empiezan a llegar más oportunidades. Pero si nos quedamos ahí, si no actuamos a pesar del miedo, si no estamos plenamente comprometidos, si no hacemos todo lo que se nos ocurra, todo lo necesario, pues nos quedamos a medias. Nos quedamos a medias y muchas veces llega ese punto de estancamiento de no sé exactamente qué pasa. Pues ahí es donde hay que seguir investigando, picando, vamos a ver, pero no rendirte, no rendirte, porque si no nos quedamos atrás. Y todo lo que ya hemos hecho antes, todo el esfuerzo, la energía, dinero que hayamos podido depositar, lo perdemos y no merece la pena. Sigue, sigue y sigue. No pierdas lo que ya has hecho. Pero tienes que saber, y yo por lo menos te lo digo desde lo que a mí me ha tocado y desde lo que he visto en todos mis mentores, porque si esta cifra te parece grande, no te quiero contar la de mis mentores. 150.000 tranquilamente, cualquiera de ellos, pero cualquiera de ellos. Por eso te he dicho, es lo que he invertido yo hasta ahora, vete tú a saber lo que me queda. Pero claro, luego ellos están donde otros
quisiéramos estar. Entonces, este es el precio, cada uno vamos a tener un precio diferente, pero sí te puedo advertir por mi propia experiencia, por lo que he visto en ellos, por lo que mis mentores a mí me han enseñado, es un precio con carácter general más alto del que nosotros pensamos. Porque a mí misma me pasó, yo pensaba que había hecho mucho y luego dije, madre mía, pues aún me quedaba muchísimo más, aún me quedaba muchísimo más. Y una vez que te cuento esto, al igual que en los contenidos anteriores, quiero también que te hagas estas preguntas de ¿qué beneficio me daría a mí hacer lo necesario, estar en ese 1% de personas? ¿Qué beneficio me daría a mí a nivel personal, a mi vida? Y que te lo apuntes ahí en tu libreta. No solamente qué beneficio, sino también qué estilo de vida. ¿Qué estilo de vida me permitiría a mí pagar el precio que me pide la vida, que no tiene por qué ser este, y hacer lo necesario, estar en ese 1%? ¿Qué estilo de vida podría yo tener? Y luego también que hagas esa pregunta a tu equipo de consejeros invisibles, de guías. La pregunta que al hilo de esto que estás escuchando, de todo lo que estamos viendo, lo que sea que a ti te venga, esa pregunta difícil para que ellos te respondan, para que ellos te puedan aconsejar. Y cuando lo tengas, compártemelo en el chat, si ya lo tenéis respondido. Isma, ¿tú ya lo tienes respondido? Me imagino, chicos, que lo tenéis, ¿no? Que alguno me diga que sí. Ok. Pues entonces, chicos, sabiendo esto, sabiendo lo que yo he podido conseguir hasta el día de hoy, desde que yo empecé con mi emprendimiento, llevarlo a cabo, monetizar, facturar, conseguir resultados para otras personas. Ah, estoy en ello, la imaginación puede volar. Ah, pues entonces, Cris, te dejamos un poco más de tiempo, porque es importante todas estas preguntas con los consejeros, con el estilo de vida, beneficios, todas estas reflexiones son súper importantes. Luego lo vuelves a leer pasados unos días y te da inputs.
Uy, 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 ya se me empieza a ir esto, que empiezo a toquitear. Vale. Pues entonces, chicos, una vez que ya habéis visto esto, lo que yo he podido conseguir, lo que he podido conseguir también con otras personas que al final han acabado llegando a mí, a base de moverme y moverme, porque no creas que las oportunidades me han llegado de forma fácil, es a base de tomar muchísimas, muchísimas acciones. ¿Que me dais ahora permiso o queréis que os cuente algo más que tengo? ¿Me permitís que os comparta? Ok. Ok. Pues bueno, ahora sí, te quiero compartir propiamente cuál es el programa, la formación que yo he utilizado con estas personas, con quienes me han ido llegando, para que tú veas, lo voy a poner hacia aquí, para que tú veas exactamente cómo ha sido la manera en la que yo he conseguido poder ayudar a estas personas, ya hayan sido emprendedores o hayan sido personas normales, profesionales, que pueden ser opositores o gente que me ha llegado que no tenía nada que ver con el mundo de los proyectos o negocios, pero que sí, en definitiva, también estaban, pues de alguna forma estancados, bloqueados, perdidos, no conseguían ir, no conseguían pasar ese siguiente nivel al que querían ir. Y precisamente este programa, que como se llama Next Level Identity, es sobre el que yo trabajo, porque es que es la mentalidad, el sistema de creencias, tu autoconcepto y la identidad operante de la que actúa cada persona. Y no importa tanto a lo que te dediques o a tu sueño o a tu objetivo, porque todo, para los seres humanos, todo va a partir de aquí, de tu cabeza, de tu sistema de creencias, de qué tan bien utilizas, o sea, cuántas resistencias, frenos tú estás quitándote y qué tan alineado estás en ese camino y te estás pudiendo haciendo caso, te estás pudiendo escuchar, afinando y entrenando tu intuición. Esto es lo que he utilizado con los diferentes testimonios que tú has visto ahí y con las diferentes personas que me han ido llegando hasta el día de hoy. Precisamente este programa o esta formación pues es para aquellos que quieren ir más allá, que tienen un sueño, que lo quieren conseguir, que se sienten bloqueados o perdidos, estancados en algún punto, pero están comprometidos con eso que quieren lograr. O sea, que son personas, en definitiva, también como yo, que nos han pasado muchas cosas, pero que no nos hemos rendido, que hemos querido seguir avanzando y buscando la forma y manera de poder unir y atar todos los cabos hasta poder conseguirlo. Pues es para esos. Y tanto para los que están en un momento inicial, ahora estoy perdido, no tengo mucha idea de por dónde va, no sé, no tengo clara la dirección. Aquellos que están en un nivel intermedio, que ya llevan picando, ya llevan accionando, pero les pasa algo en concreto y no saben muy bien el qué. O incluso aquellos que llevan ya tiempo, como era mi caso, que llevas 10 años, 8 años y que te sigues topando con resistencias, que hay algo todavía que no estás terminando de entender, pero hay algo ahí bloqueado o estancado o que no sabes, no sabes exactamente, pero algo pasa. Pues es para todos, para estos tres tipos de personas, en cualquiera de los tres puntos que estés, pero sobre todo sí, gente que está comprometida con aquello que quiere conseguir, con avanzar en ese camino, en esa dirección, porque obviamente no es para personas que no tienen ningún interés en crecer, que no tienen interés en sus sueños, que se han rendido, que no les interesa ese desarrollo personal, ese crecimiento o que no les interesa tener una vida mejor. Esa gente que se la pasa en el sofá o esas personas que directamente es que no tienen ambición. Pues si no tienes ambición por ir más allá o por conseguir algo mejor, desde luego no es para ti y no te puedo ayudar, ni siquiera te podría ni aconsejar. Entonces, también que sepas que este programa lo he venido utilizando con estas personas, pero en definitiva con todas las que hasta el día de hoy me han llegado, porque desde que yo empecé, que fue 1 año y 3 meses, he trabajado con más de 20 personitas, un poquito más de 20, y con todas ellas me han traído bloqueos, circunstancias diferentes, algunos muy parecidos, pero otros distintos. Y sí que es cierto que puedo decir, a día, por lo menos hasta el día de hoy, que de estas 20 personas, con todas ellas he conseguido eliminar ese bloqueo, ese problema que me decían, avanzar y conseguir eso que buscaban. Ahí te he puesto 4 testimonios porque no te iba a poner 300, pero puedo decir que por lo menos hasta el día de hoy ha sido con todas las personas que me han ido llegando. He podido conseguir ese resultado, ese objetivo que cada uno de ellos iba buscando y luego ya ellos por libre pues seguir avanzando en eso que tenían entre manos. Y seguramente te pase como a mí me pasó cuando yo empecé con todo lo mío, cuando me tocó encarrilar mi sueño, encarrilarme mi propósito,
el tema del dinero, de los recursos, porque yo era precisamente esa persona que cuando me tocó emprender, cuando me tocó montar todo esto, yo no tenía dinero. ¿Qué dinero iba a tener yo? Si yo venía de una oposición donde me había tirado 10 años estudiando, generando cero, porque mientras tú estás estudiando, uy, perdón, mientras tú estás estudiando no generas ningún recurso, absolutamente ninguno, estás todo el día con leyes, con temas, no estás generando nada. Entonces yo le dije en ese momento al universo, yo estoy plenamente comprometida con lo que quiero, tengo claridad, no sé muy bien cómo tengo que hacerlo, pero sí tengo claro lo que quiero y a dónde voy. Entonces, dame tú la forma y manera de poder hacerlo. Pues a los 2 días de hacer esta intención, de declararlo en voz alta, me apareció un trabajo. Me apareció un trabajo que me permitió compatibilizarlo con el máster que yo tenía que hacer, con los estudios, tal. De ahí saqué casi alrededor de 20.000 euros, fueron mis primeros casi 20.000 euros para poder empezar con todo esto, primero porque necesitaba herramientas, luego necesité mentores, un montón de cosas, ¿no? Pues de ahí, de ese primer trabajo, saqué todo el dinero inicial que yo necesité. Y lo después lo he ido generando en parte yo, otras veces me ha podido ayudar mi madre y yo devolvérselo, pero sobre todo al principio lo saqué de ese trabajo. Yo declaré la intención de que quería avanzar, de que estaba comprometida, de que no tenía el dinero, no tenía la forma, pero que por favor me ayudaran desde arriba si tenía que ir por aquí. Y como te digo, los recursos aparecen cuando uno está plenamente comprometido con avanzar, aparecen. Y no solamente me ha pasado ahí, sino cuando he ido necesitando cosas, manifestando X cantidades para otras cosas, me han ido apareciendo las formas, las maneras. Obviamente he tenido que hacer mucho yo, me he tenido que mover, he tenido que accionar mucho porque las cosas del cielo no caen, pero de verdad que llegan, que cuando tú te comprometes y estás dispuesto, la vida te va poniendo las piezas y te va abriendo el camino para que tú lo hagas. Pero sí que es cierto que este camino no te lo quita. Este camino de transformación, de inversión en ti, de desarrollo, no te lo quita porque no hay otra forma y manera de poder hacerlo, de poder llegar. Al menos yo no la conozco, en mi caso no la conozco, y de todas las personas que he visto, no he visto otra. No he visto otra, y en mis mentores tampoco, es que no he visto otra. Y si ahora, por ejemplo, tienes una vocecita que te dice, bueno, pero es que quizás esto puede que no sea para mí, porque yo, fíjate mi situación, fíjate mis sueños, es que lo mío es una locura, porque lo que sea que te esté contando tu mente, no le hagas mucho caso. No le hagas mucho caso porque la mente racional, el ego, siempre va a estar buscando el miedo y siempre va a estar buscando la forma y manera de que te quedes ahí, de que no avances. Pero a quien tú tienes realmente que escuchar es a tu intuición, a tu instinto. Que si algo de lo que tú has escuchado aquí te ha vibrado, te ha hecho un clic, te ha movido algo por dentro, te has conectado con ese equipo de sabios y consejeros y te ha dado una respuesta en X dirección, entonces hazle caso a eso. Hazle caso a la voz profunda de la sabiduría. Y esto que te comparto por aquí no es para que tú ahora tengas que cogerlo, porque no es esa la intención. Lo que yo quiero al mostrarte esto, el programa que yo venía utilizando, lo que quiero es que si esto te ha vibrado, ha conectado contigo, has sentido un chispazo, un impulso, te has visto reflejado en mí, simplemente que agendes una sesión de claridad conmigo, que es totalmente gratuita, donde tú me expliques tu problema, qué te pasa, en qué punto estás. Porque si yo veo que te puedo ayudar, te lo voy a decir, y si veo que no te puedo ayudar, también te lo voy a decir. Esa sesión es para ver qué te pasa, poder entenderte mejor, porque cada persona es un mundo, y en el supuesto de que sí te puedo ayudar, ver de qué forma y manera se te puede ayudar mejor. Porque también aquí cada persona es un mundo y está en unas circunstancias diferentes. Así que lo único que tendrías que hacer, simplemente si esto te ha vibrado, te ha resonado, conectado contigo, te has sentido identificado como yo o has estado en mi pellejo, tal y como me escuchabas, que agendes esa sesión de claridad conmigo totalmente gratuita, que para ello te voy a dejar aquí, un momento, que esto me lo cambie y no quiero, te voy a dejar aquí en el chat. A ver, ahí. Te comparto aquí en el chat, para los que así lo hayáis sentido, que agendes esa sesión de claridad, si te ha vibrado, si te ha conectado, si sientes que estás en un punto en el que te gustaría compartirme tu problema, darle claridad a ese problema y que puedas avanzar desde ahí. Porque como te he compartido antes, esto
no es magia, esto es ciencia para cada uno de nosotros. Cueste más o cueste menos tiempo, pero es así. Esto es como una multiplicación, 2 por 2 4. Esto es así. Y sobre todo también, ten en cuenta que si tú ahora estás en un momento de alguna dificultad, de algún obstáculo que llevas tiempo en él, pregúntate, si yo ahora me quedo como estoy, no tomo ninguna decisión, no tomar decisiones a la larga también es una decisión y lleva un coste aparejado. Entonces, si dentro de un año yo sigo exactamente igual que como estoy ahora, ¿cómo me voy a sentir? Porque no merece la pena prolongar ese estancamiento. O sea, el tiempo es una ventaja. Y yo me he tenido que dar cuenta, ya no solamente porque me lo han hecho ver mis mentores, sino cuando yo tuve el accidente de coche y la vida me dijo, es ya, Lorena, no es dentro de 10 años, es ya. Comprender que, claro, la ventaja estaba ahí, en que cuanto antes mejor. Yo esto no lo hubiera podido decir. Yo esto, bueno, es que ni lo entendía cuando pasó. Ahora lo entiendo. Entonces, hazte esa pregunta. Si dentro de un año yo sigo exactamente igual con ese bloqueo o con esa situación que a veces no entiendo, ¿cómo me voy a sentir? Porque sí que es súper importante que lo atajes cuanto antes, que lo atajes cuanto antes y que cojas velocidad en tus proyectos. Cuanto más enchutado vayas, muchísimo mejor. Antes vas a llegar a lo que realmente quieres. Entonces, bueno, te dejo por ahí el Calendly para las personas que más esto les haya resonado, se hayan visto en esa situación. Y ahora comparto también un espacio de preguntas, de respuestas, algo que os haya podido surgir en este momento, algo que queráis compartir, lo que sea. Es un espacio para vosotros, para compartir inquietudes, para que preguntéis lo que necesitéis. No tenéis ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Cómo os sentís? Vale, Cris, nos vamos a ir ahora. Ok. De los que estáis aquí, los que quedáis por aquí, ¿alguno tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda personal en relación con vuestros proyectos? Si no tenéis ninguna duda, pues lo dejamos aquí porque realmente acababa aquí lo que es el evento online, compartirte las 4 fases o etapas y que tuvieras cómo yo he podido ayudar a otras personas, de qué forma, manera. Vale, pues entonces chicos, veo que no tenéis ninguna duda. Cualquier cosa, de todas formas, estoy en WhatsApp, todos los que estáis aquí, mi número lo tenéis.
O sea que ahí me podéis escribir sin problema para lo que sea que os pase, para ese reto, esa dificultad, porque como te digo, esto está pensado, primero de todo, para tener esa sesión con la persona, para hablar con ella, porque hay primero que entender a la persona, no nos podemos saltar ese paso. Así que cualquier cosilla me podéis escribir. Seguimos ahí en el chat, seguimos en contacto. Espero que os hayáis llevado un montón de inspiración, de información de valor, darle vueltas pasado el tiempo, porque de verdad estoy segura que se te han descargado inspiraciones, intuiciones, y este es un camino de continuo aprendizaje, continua evolución, continuo crecimiento. Así que mantente siempre conectado a estas cosas porque te harán avanzar. Es la forma y manera en la que he podido avanzar yo y conseguir que aquellas personas que han llegado a mí avanzaran. Así que bueno, esto es todo. Tenéis mi número, tenéis mi chat y tenéis Calendly. Me escribís por ahí cualquier cosilla. Y chicos, os deseo lo mejor. De nuevo os doy las gracias por estar aquí, por concederos tiempo, porque os situáis por delante de la mayoría, sin duda alguna. Y os deseo lo mejor, que acabéis bien el día, bien la noche. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bueno, chicos, cierro chat y os mando un besazo, ¿ok? Gracias a ti, Guille. Y gracias a todos, a Marta, a Isma, mi mamá que también está por ahí. Os mando un abrazo súper grande, súper fuerte y a seguir trabajando y picando, que de verdad se llega y se consigue. Es cuestión de no rendirse. Un abrazo, chicos. Dejo de compartir. A ver, un beso, Lore. Chao, chicos.